Hola gente, ¿cómo les va? Hoy les dejo un capitulito un poco más corto, pero va a ser como la vez pasada. Subiré otro cap más rápido, así que no se preocupen. Sin más, disfruten. Capítulo 11. Un Daxamita. D.O. Win por fin pudo encontrar al kryptoniano desaparecido, que al parecer se encontraba vagando por un almacén abandonado. Alex lo había visto y salió rápidamente a buscarlo. Ja. Me tomó un tiempo, pero logré que el localizador en su brazalete de la D.O. se reconectara y triangule la localización hasta donde, ya no estás, dijo el pobre de Win al ver que Alex se había ido. Cuando Alex había llegado solo se habían encontrado solo con el brazalete y con una magia que ahora sabía que la D.O. era real. Alex no prestó atención y volvió con los agentes a la D.O. solo para ver a Supergirl con cara de pocos amigos. Sé lo que dirás, que debí esperar, dijo Alex, que aún seguía amargada por haberse encontrado con Maggie. Exacto, boba, debiste esperarme, boba, y si no hubiese estado ahí, ¿qué hubieras hecho?, dijo Kara. Mi trabajo, dijo Alex sin más. Piensa mejor las cosas la próxima, dijo Kara algo irritada. Sí, mamá, dijo Alex con tono burlón. En ese momento su teléfono sonó. Danvers, dijo Alex. Te enseño cómo lidiamos con los alienígenas, dijo Maggie del otro lado. Con Goku. Noche. Goku se encontraba con Bárbara y Dina en su empresa. Ellos habían reunido a todos sus trabajadores para empezar a comentarles que no tenían que tener ningún miedo a mostrarse tal y como eran en su forma alienígena. En esa empresa no iba a haber discriminación alguna contra ellos. Los mismos derechos que tienen las personas, lo iban a tener los alienígenas por igual. Minutos después en la oficina. Es increíble que 20 de 40 trabajadores que tenemos sean alienígenas, dijo Bárbara no tan asombrada. Tenía a unos de los alienígenas más fuertes del universo al lado comiendo frituras. Es verdad, ¿no te asombra saber eso, Goku?, dijo Dina viendo cómo Goku comía. Él se detuvo y miró a ambas chicas. La verdad es que no, el ki de aquellos alienígenas estaba bastante alterado, y no se asemejaba al de un humano promedio. Por más que su forma física sea la misma, ellos no saben manipular la energía por lo que veo, dijo Goku analíticamente, volviendo a agarrar un bocadillo. ¿Y por qué no lo dijiste antes?, inquirió Bárbara. Goku se encogió de hombros. Estoy acostumbrado a que en mi mundo la gente no le dé importancia a los alienígenas, dijo Goku. Sabes que acá la gente puede tenerte miedo por tu poder, ¿verdad?, dijo Dina. Es verdad, tú habías dicho que con tu poder actual podrías destruir la Tierra, dijo Bárbara. Goku asintió. Eso y que no tienes todo tu poder, eso me da escalofríos. ¿Cuán fuertes pueden llegar a ser los Saiyajines?, dijo Bárbara. Menos mal que Goku es bueno, pensaba Bárbara. Hablando de eso, Goku, ¿puedes mostrarme tu transformación de lo que tú llamas Super Saiyajin?, dijo Dina con una sonrisa. Goku estaba con una cara pensativa por dos razones. Una de ellas era su cita con Kara y otra era un ki parecido al de Kara y Clark, pero no se asemejaba del todo. Su ki estaba en constante movimiento. Antes no sentí este ki por ningún lado, no parece que esté haciendo nada malo, pero es curioso, pensó Goku, hasta que escuchó la voz de Dina hablándole. Goku, dijo Bárbara al verlo distraído. Perdón, es solo que me acordé de mi cita con Kara. Lo siento, Dina, será en otra ocasión, dijo Goku levantándose de su silla. Goku saludó a Bárbara y Dina, y salió volando por la ventana. Kara. ¿Quién demonios es Kara y qué hace echándole el ojo a Goku?, dijo Dina sorprendida. Ella no sabía nada de esto. Bárbara rodó los ojos y luego rió. Ven, Dina, siéntate, hay varias cosas que debes saber, y te voy adelantando que no gustarán, dijo Bárbara con una sonrisa. Katko. Noche. Kara había llegado a la oficina de su jefe ya que la habían citado. ¿Quería verme, jefe?, dijo entrando a la oficina apurada. Ella hoy se vería con Goku y no tenía muchas ganas de verle la cara a su jefe. Leí tu artículo de Lena Luthor, dijo Snapper levantando una hoja. Kara sonrió. Tal vez no sería algo malo. ¡Qué gran exclusiva, dijo Kara con una sonrisa. Lena Luthor tiene la intención de reparar el daño que su hermano hizo al apellido familiar, pero al fabricar un artefacto de detección alienígena con su apellido, condenó a su compañía para siempre como una que apoya la xenofobia existente. Leía el artículo Snapper. Es verdad, dijo Kara por tirar un bocado a la conversación. Algo le decía que su jefe le diría algo.
Aunque a los accionistas les agrade el beneficio financiero de dicho artefacto, lo único que le queda al ciudadano consciente es lamentarse ante esta descarada manipulación hacia las masas que ven a la inmigración como algo que temer, culminó Snapper. Kara se levantó de la mesa con una sonrisa de orgullo por su redacción en ese artículo. Estoy muy orgullosa de esa oración, dijo Kara sonriendo. Snapper levantó la hoja, confundiendo a Kara. ¿Qué es esto?, dijo Snapper. Es lo que usted quería la opinión de Lena Luthor sobre la ley y bueno es eso, que se la identifica como un leproso, dijo Kara, no entendiendo a qué quería llegar su jefe. No cuestiono la primicia, lo que cuestionó es la imparcialidad de tu reportaje, si quisiera tu opinión de las noticias te asignaría las editoriales, dijo Snapper. Entonces, ¿yo no debo hablar con la verdad?, inquirió Kara. Hay una diferencia en la veracidad. Al reportar y reportar con imparcialidad, no te puedes hacer la ilusión de que te va a ir bien solo por ser la primera en conseguir una exclusiva con Kakaroto, no vives de eso. En esto faltan hechos, ¿quién, cómo, cuándo, dónde, por qué?, dijo Snapper. Pero lo que escribí es acertado, el artefacto es malo y objetivamente, dijo Kara, por Dios ella quería largarse e ir a ver a Goku, y olvidarse de los problemas. Eso lo deciden los lectores, reescríbalo y la próxima vez guárdese su opinión personal, dijo Snapper con su típica mirada de pocos amigos. Kara salió enojada de la oficina y justo se encontró con James. Ahora entiendo por qué todos lo odian a veces, echo de menos a la señorita Grant, dijo Kara algo frustrada. No quise decir eso solo que, quiso corregir Kara. No, te entiendo, ella jamás hubiera dejado que ese petulante hombre secuestrara su junta, lo destruiría solo con la mirada, como ella hacía eso, dijo James. James, ella te eligió a ti, ¿crees que ella hubiera entregado toda su compañía a alguien que no confiara? No intentes ser como ella, sé como ella querría que fueras, dijo Kara con una sonrisa. Gracias Kara, pero veo que tienes algo entre manos, tu cara te delata, dijo James. Mi cara. Digamos que hoy me veré de vuelta con Goku, dijo Kara algo apenada. Goku, ese es el chico que te tiene así, dijo James con una sonrisa burlona. No es gracioso James, me tengo que ir, dijo Kara, ella primero iría a la DO para saber si encontraron al sujeto que se había escapado. Con Goku. Goku se encontraba en unas montañas, pensando una manera de cómo decirle a Kara que ese alienígena exiliado de su multiverso era él, y todo por no querer poner en problemas a Kara con la DO. Diablos, porque en este mundo son tan quisquillosos, sería más fácil decirlo y ya está, pensaba Goku con una mano en el mentón. Por otro lado, seguir incrementando mi fuerza, se está volviendo muy fácil, no creo que me lleve tanto tiempo recuperar mis transformaciones, como me costó obtenerlas en esos 7 años que estuve en el otro mundo, dijo Goku con una sonrisa. Este ki es el de Kara, y se dirige al otro ki que es similar a ella, creo que debería ir por si la dudas, dijo Goku poniéndose de pie. En ese momento él recibió una llamada entrante de Bárbara. Hola Barbs, ¿sucede algo?, dijo Goku. Sí Goku, con Dina nos metimos a la base de datos de la DO y al parecer encontraron algo, es en el observatorio de MT. Pride, Super Girl supongo que se dirige ahí, así que algo de ayuda no está de más, dijo Bárbara. Está bien, iré para allá, nos vemos luego Barbs, dijo Goku cortando la llamada. Y efectivamente, tendré que ir a ese lugar, volvió a decir Goku mientras se colocaba su traje. 20 minutos antes en la DO. Terminé de catalogar los 7 tomos perdidos del Barriam. Soy el mejor, ¿y tu artículo cómo va?, dijo Win. Terrible, dijo Kara. No se usa K en diabólico, dijo Win. No sé cómo tener emociones neutrales, si escribo algo que me apasiona, yo tengo pasión Win y bastante. Dijo Kara algo exasperada. Si yo sé, la pasión es grandiosa si eres una superheroína, dijo Win intentando que se calmara. Sí, pero no para ser reportera, dijo Kara. Win, escanea la ciudad para redes orbitales que se dirijan al espacio, dijo Alex que llegó justo para salvar a Win. PSS, claro que sí, dijo Win comenzando a buscar. Genial, dijo Alex mirando la pantalla. Wow, miren, una señal hacia el espacio, bastante clara, dijo Win. ¿Y de dónde viene?, preguntó Kara.
El MT-PRI de observatorio, dijo Win. Ahí está nuestro alienígena desconocido, dijo Alex. ¿Cómo lo supiste? Preguntaron Win y Kara al mismo tiempo. Es una larga historia, dijo Alex. Queriendo evitar la parte en donde McGee la citó para hablar en un bar alienígena, donde pareciera que todos ahí se llevan bien ya que se sienten en paz, ese fue el lugar donde logró sacar la información sobre el supuesto kryptoniano. Debe estar intentando contactar a Krypton, no sabe que fue destruido, dijo Kara. De hecho no contacto a Krypton, dijo Win viendo la computadora. Entonces ¿a dónde va la señal? Preguntó Kara confundida. Bueno, de acuerdo con los en serio registros de DO, envió una señal a un planeta llamado Daxam, dijo por fin Win. El rostro de Kara cambió radicalmente, luego de eso salió volando al observatorio. ¿Puedes contactar con Kakaroto? Esto me huele mal, dijo Alex. Alex, ¿me ves cara de tener el número de Kakaroto? Dijo Win. El MT-PRI de observatorio. ¿Alguna respuesta? Dijo el ahora identificado como Daxamita. No, dijo el sujeto que estaba de rehén, estando bastante asustado. Momentos atrás el Daxamita había tomado de rehén a esa persona para que lo ayudara a escapar. En ese momento Supergirl le entró atravesando el techo, tomando al Daxamita por el cuello. Este la tomó y la derribó, luego la pateó enviándola un poco lejos. No quiero herir a nadie, dijo el Daxamita yendo a pegarle a Supergirl. Empezaron una pelea, dándose patadas y puñetazos, hasta que Supergirl lo conectó y lo mandó a un muro. Quieto Daxamita, dijo Supergirl en un tono muy feliz. ¿Sabes de dónde vengo? Dijo el Daxamita. Por desgracia sí, hubiese sido mejor que te quedaras ahí, dijo Supergirl. El Daxamita intentó golpearla otra vez, pero recibió unos cuantos golpes por parte de Supergirl y siendo lanzado hacia una antena, quedando inconsciente. La mirada de Supergirl denotaba rabia, dudó por un momento en darle otro golpe, pero una voz la detuvo. Noto furia en tus golpes, ¿acaso lo conoces? Dijo Kakaroto que estaba de brazos cruzados. Supergirl volteó para verlo. En ningún momento recuerdo haberte llamado, dijo Supergirl volviendo a mirar al Daxamita. Bueno, la furia no solo está en tus golpes, dijo Kakaroto sarcásticamente. ¿A qué has venido? Dijo Supergirl. Oráculo, detecto señales de auxilio que provenían de este lugar, y bueno, solo vine a corroborar que no tenga nada que ver con el ataque a la presidenta, dijo Kakaroto. Sí, estoy segura de que él fue el que atacó a la presidenta, dijo Supergirl. Kakaroto se hincó en una rodilla para ver al sujeto, era como de la edad de ellos dos, enseguida notó que la energía de ese sujeto era parecido a la de Supergirl. Así que tú eras esa persona con esa energía, pensó Kakaroto. Bueno, por lo que veo, sus energías se asemejan, dijo Kakaroto. ¿Yo asemejarme a él? No señor, dijo Supergirl algo ofendida. Kakaroto se sorprendió por el cambio de actitud. Perdón por eso, dijo Supergirl respirando profundo para calmarse. ¿Qué te hicieron los Infernians para que te caiga tan mal? Preguntó Kakaroto. Supergirl se confundió, Kakaroto pensaba que ese sujeto era un Infernian. Esa mosca no es un Infernian, es un Daxamita, eran vecinos de Krypton, tienen los mismos poderes que yo y Superman con el sol amarillo, dijo Supergirl. Kakaroto, escuché todo, no sabía que era una Daxamita, será mejor que acompañes a Supergirl a la DO, dijo Bárbara a través del comunicador. De acuerdo, dijo Kakaroto. Kakaroto se acercó al hombre inconsciente en el piso y lo cargó como un saco de patatas. Te acompañaré a la DO, dijo Kakaroto. Supergirl se sorprendió. ¿A qué se debe eso? No necesito que me protejas de nada, dijo Supergirl algo molesta por la acción de Kakaroto. En algún momento me referí a ti. No, lo digo por él, dijo Kakaroto, ante la mirada disgustada de Supergirl, era raro para él verla así, bueno, le daba más miedo ver enojada a Milk que a Kara, pero él aún no la conocía del todo. Alzando su brazo en el cual cargaba al sujeto, puso dos dedos en su frente y con su mano libre se la ofreció a Supergirl. Ella alzó una ceja en confusión. Es para que vayamos más rápido, dijo Kakaroto. Ella dudosa tomó su mano, al estar en contacto se calmó, fue algo raro, ella luego lo vio, notando que Kakaroto le sonrió, ya que él notó cómo se calmaba. Esa sonrisa, pensaba Kara, luego sacudió la cabeza. Ya estoy delirando.
Los tres desaparecieron del lugar, dejando al sujeto que antes estaba de rehén alucinando. Deo, Alex, Win y Jon estaban esperando a que Kara entrara por la ventana con el Daxamite en brazos. Creo que iré al balcón a ver si viene ya en camino, dijo Win caminando. Pero cuando ya estaba por subir las escaleras, aparecieron Kakaroto con el Daxamite en su hombro y con Super Girl a su costado. Por Dios, casi me cagó del susto, dijo Win agarrándose el corazón, pero su emoción por ver de vuelta a Kakaroto se activó. Alex por su parte también se había asustado, pero Jon solo se sorprendió por la aparición repentina. Kakaroto ya había visto la DO, pero eso no cambiaba el asombro de los agentes ahí adentro, que dejaron de hacer sus trabajos para verlo. Veo que es una costumbre tuya aparecer así nomás, está inconsciente por lo que veo, dijo Jon. Kakaroto le asintió con la cabeza. Él vio que unos guardias se acercaron para llevarse al sujeto inconsciente, se los dio y volvió a mirar a Jon. Aunque yo no hice nada, dijo Kakaroto, viendo de reojo a Super Girl. Jon solo asintió. Nunca tuve el momento para saludarte como es debido, dijo Jon extendiendo su mano. Kakaroto sonrió y aceptó el apretón de manos. Pero de un momento a otro Jon se salió del agarre. No creo que tengas posibilidades de entrar a mi mente sin mi permiso, dijo Kakaroto aún con su sonrisa. De eso me di cuenta, dijo Jon tocándose la cabeza. Todos al principio vieron confundidos la escena. Jon, te dije que no hagas una estupidez, dijo Alex negando con la cabeza. Me da gusto verte de vuelta Kakaroto, ¿te acuerdas de mí? Soy la agente Alex Danvers, dijo Alex extendiendo su mano. Sí, me acuerdo de todos, dijo Kakaroto con una sonrisa, tomando las manos de Alex. Alex notó que alguien la empujó, dándose la vuelta notó que era Win. Ella rió por cómo se estaba comportando, antes que hablara ella, Win lo hizo. ¿Y de mí? No puedes decir que no, me impresiona eso que usa usted que se llama Ki, y también como dejo fuera de combate a un Kriglor y un Amazo. Dijo Win con gran emoción. Goku escuchó cómo Bárbara y Dina reían a través del comunicador. ¿Qué les pasa? Pensaba Goku. ¿Cómo estás Win? Por supuesto que me acuerdo de ti, dijo Kakaroto con una sonrisa. Bueno, suficientes elogios por hoy, pónganse a trabajar, dijo Jon serio a todos los agentes. Luego de eso todos fueron hacia la pantalla gigante, donde se veía al Daxamite encerrado en una celda ya despierto. Así que nuestro visitante es de Daxam, dijo Jon. Nunca escuché nada de Daxam, dijo Win. Un mundo idéntico a Krypton, capaz de albergar vida y ambos habitan el mismo sol, dijo Jon. Nunca lo habías mencionado, dijo Alex mirando a Super Girl, que estaba callada. Los Hatfield mencionan a los McCoy, dijo Super Girl, aún estando algo seria. Deduzco que no se llevaban bien, dijo Alex. Un pesado suspiro salió de Super Girl. Hace cientos de años Krypton y Daxam tuvieron una guerra a muerte, se perdieron muchas vidas de ambos lados, debido a una pelea inútil que Daxam comenzó, dijo Super Girl. ¿Por qué peleaban? Preguntó Win. Krypton era una democracia de exploradores, filósofos, científicos. Y Daxam era una monarquía con reyes y reinas que dirigían a una población de salvajes, dijo Super Girl. Y si los Daxamitas son tan malos como tú dices, no es una sorpresa que intentara matar a la presidenta, dijo Win. Sí, pero eso no explica el por qué, dijo Jon. Le preguntaré, dijo Alex. No, yo lo haré, dijo Super Girl, caminando a las celdas. ¿Puedes acompañarla? Necesitamos información, no una pelea innecesaria, dijo Jon mirando a Kakaroto que se mantuvo en silencio todo el rato. Tenía pensado hacerlo, con o sin su permiso, dijo Kakaroto con una sonrisa. Jon asintió. Ellos vieron ir a Kakaroto detrás de Super Girl. Al entrar a la zona de contención, Kakaroto ya escuchó las cosas que se decían. Será mejor que te acostumbres a las vistas, estarás aquí un largo tiempo, dijo Super Girl. Goku rodó los ojos, esta cara se estaba poniendo irritante por problemas del pasado que ella ni vivió. El Daxamita no respondió, pero él sí se dio cuenta de que otra persona había entrado detrás de Super Girl. Bueno, nos dejaste una buena impresión Daxamita, siempre te presentas intentando asesinar presidentes, dijo Super Girl. Él no respondió, solo vio de reojo al sujeto con ki de combate, musculatura desbordante detrás de Super Girl, con él definitivamente no se metería. Super Girl no prestó atención a eso. ¿Cómo es que estabas en una nave de Krypton?
¿Tienes algo que decir? Lo que sea, dijo Supergirl algo histérica de que no respondiera. Otra vez él no dijo nada, pero antes que Supergirl se diera vuelta, el Daxamite habló. ¿Tienen soda sacariana en este planeta? Porque me gustaría un poco de soda sacariana en estos momentos. En mi experiencia la mayoría de los problemas se esfuman si hay soda sacariana en la mesa, dijo el Daxamita. No me estás entendiendo, dijo Supergirl cruzada de brazos y con una cara de pocos amigos. Es porque no dije por favor. En otros mundos, por favor no es tan importante, no es de esos mundos, ¿verdad? Dijo el Daxamita. No me sorprende que lo creas una broma, toda tu raza estaba llena de egoístas, dijo Supergirl, pero el Daxamita la cortó. Y tú sabes toda sobre mi raza, ¿no es así, kryptoniana? Juzgando por ese santurrón jeroglífico tuyo en tu pecho, no deberías tener todas las respuestas, dijo el Daxamita. Kakaroto volvió a rodar los ojos, parecían dos Kid Buu hablando, ninguno se entiende, ni concuerda, suerte que nunca le tocó ver eso. ¿De qué estás hablando? Dijo Supergirl. Sé cómo nos ve tu gente, el superior y poderoso Krypton. Haciendo de menos los tontos provincianos, desde que nos atacaron sin ninguna provocación, dijo el Daxamita. Los atacamos. Gritó Supergirl. ¿Sí? Gritó el Daxamita. Ya cállense. Gritó Kakaroto, él sin querer activó su aura de ki e hizo temblar todo el edificio. El Daxamita cayó de nuevo en la cama, y Supergirl quedó hincada en una rodilla. Yo sabía que ese sujeto iba a dar miedo si se enojaba, dijo el Daxamita recomponiéndose. Kakaro, Supergirl fue cortada por Kakaroto. Desde aquí voy a hablar yo, dijo Kakaroto. Por Dios, preferiría estar peleando a muerte contra Bills, sería menos tedioso que esto, pensaba Kakaroto con un suspiro. Supergirl notó como varios agentes, junto con Jon y Alex, entraban a la sala alertados. ¿Qué fue eso? Todo el edificio tembló bruscamente, dijo Jon, mirando si el prisionero seguía en su lugar. Perdón por el susto, fui yo, pueden irse. Aún no termino de hablar, dijo Kakaroto, sin voltear a verlos. Los agentes que acompañaron a Jon y Alex, tragaron saliva al saber que fue Kakaroto el causante del temblor. Jon y Alex solo asintieron algo sorprendidos por escuchar eso. Lo que iba a decir, ustedes nunca estuvieron en esa guerra, así que acá nadie se haga la víctima, porque nadie sabe lo que realmente pasó, así que no los quiero escuchar hablar, dijo Kakaroto, su voz pasó de ser calmada y serena, a una tan oscura, que decidieron hacerle caso. Kakaroto volvió a mirar al Daxamita tranquilamente, él no tenía nada en su contra. ¿Por qué hacías una transmisión a Daxam? Preguntó Kakaroto. Fue una señal de auxilio, dijo el Daxamita. ¿Por qué enviarías una señal de...? Estaba hablando Supergirl con una voz burlona, hasta que otro temblor hizo que se callara, vio a Kakaroto, estaba con una mueca en su cara, algo le decía que estaba enojado. ¿Y eso le debe a qué? Dijo Kakaroto. Porque necesito auxilio, no vine aquí por elección, solo buscaba que supieran que estaba vivo, dijo el Daxamita. Kakaroto puso una cara seria, este sujeto no sabía que su planeta había sido destruido por los escombros de Krypton, no había que ser un genio o darle mucha vuelta al asunto para saber eso. Sí, claro, si estás perdido, porque intentaste asesinar a la presidenta, dijo Supergirl. Disculpa, pero ¿qué es una prepresidenta? Dijo el Daxamita. Parece que está diciendo la verdad, dijo Oráculo por el comunicador. Kakaroto no dijo nada. Si crees que te golpeé fuerte, espera que me veas enojada, dijo Supergirl molesta. No vine a asesinar a nadie. Dijo el Daxamita impotente ante la situación. Genial, por nunca lo harás. Dijo Supergirl viéndolo fijamente al igual que el Daxamita. Ya te formaste una opinión sobre mí, así que no le veo el caso seguir hablando contigo, dijo el Daxamita yendo a acostarse en su litera. Supergirl indignada solo resopló y se fue, viendo a Jon apoyado sobre el marco de la puerta. Dos temblores en el mismo día, alguien tenía que poner orden parece, dijo Jon en tono burlesco. ¿No le dijiste lo que pasó con Daxam? Dijo Jon. No, no lo hice, dijo Supergirl y se fue del lugar. Kakaroto por otra parte se quedó en las celdas de contención. Oye, ¿sabes una cosa? Con tu traje todo de negro y tu máscara, das un poco de miedo ahí parado, dijo el Daxamita notando que el otro sujeto no se fue.
Kakaroto se acercó al cristal viendo fijamente, intentando notar si todo lo dijo anteriormente era verdad. El Daxamita parecía que no tenía ningún signo de alteración. Eso sí me está dando miedo, dijo el Daxamita algo incómodo. ¿Eres también un alienígena o solo eres un loco con máscara? Dijo el Daxamita. Soy un Saiyajin, pero a lo que vamos, sé que tú eres inocente, dijo Kakaroto. Al fin. Alguien cuerdo con quien hablar, pero espera, ¿un Saiyajin? Nunca escuché de esa raza, dijo el Daxamita confundido. Soy de otro multiverso, pero necesito saber si sabes algo de un Infernian. Cuando lo encuentre te liberaré legalmente, lo prometo, dijo Kakaroto seriamente. El Daxamita lo miró dudoso. ¿Cómo puedo confiar en ti? Inquirió el Daxamita. ¿Tienes algo que perder? Dijo lisa y llanamente Kakaroto. Buen punto, solo espero que me liberes. Y sobre lo otro, hay un bar alienígena donde puedes encontrar información sobre los Infernian, dijo el Daxamita, le daría en beneficio de la duda, algo le decía que podía confiar. El Daxamita le dio la dirección. No te preocupes, los atraparé y te sacaré de este lugar. ¿Tu nombre? Dijo Kakaroto. Monel, dijo el ahora conocido como Monel. Bien, gracias por eso Monel, mi nombre es Saiyajin es Kakaroto, ¿necesitas algo más? Dijo Kakaroto. Sí, la soda sacariana que le pedí a la gruñona de tu novia, dijo Monel. Kakaroto debajo del casco se puso rojo, y una bárbara riendo de fondo. Veré qué puedo hacer, y ella no es mi novia, dijo algo trabado Kakaroto. Monel notó el nerviosismo y solo sonrió. Kakaroto se despidió y fue hacia la puerta, donde lo esperaban Alex y Jon. Que no se haga un hábito tuyo hacer temblar el edificio, dijo Jon serio, no fue nada divertido tambalearse por todo el edificio. Veo que conseguiste más información que Supergirl, dijo Alex con una sonrisa. Sí, sé que creen que él es el culpable, pero no lo veo así, Supergirl está enojada con él y posiblemente conmigo también, dijo Kakaroto. Yo también creo que él lo hizo, pero también tengo algo de dudas. Así que adelante, haz tu investigación, y creo que sí, Supergirl está enojada con ambos, dijo Alex algo preocupada. Kakaroto puso 2 dedos en su frente. Denle un poco de soda sacariana, dijo Kakaroto con una sonrisa. Kakaroto ahora sí desapareció del lugar, probablemente hoy iría a averiguar aquel bar alienígena, y eso llevaría a cancelar su cita. Departamento de Bárbara y Dinah. Goku apareció a un costado de Bárbara, que estaba en su silla viendo todo en su supercomputadora. Y bien, creo que hoy la noche se alarga, Dinah te acompañará a ese bar, ella sabe la contraseña, dijo Bárbara. Está bien, solo déjame hacer un llamado, dijo Goku. Bárbara solo le asintió. Goku tomó su celular, revoleó su máscara y llamó a Kara. Hola Goku, ya estoy llegando al apartamento, ¿tú ya estás en camino? Dijo Kara feliz. Carajo, pensó Goku alto tenso. Perdón Kara, pero esta noche se me complicó más de lo que pensé, vamos a tener que dejarlo para otra ocasión, dijo Goku algo apenado. Oh, son problemas en el trabajo, dijo Kara algo triste. Si algo así, surgió todo a última hora, perdón por esto en serio, dijo Goku aún apenado. No te disculpes, nos podemos ver otro día, es una lástima que te tengas que quedar tú solo trabajando a esta hora, dijo Kara. No estaré solo del todo, me acompaña una amiga, dijo Goku, ignorando lo que dijo, solo por pensar que Kara no estaba enojada. Oh, una amiguita, me alegro por ti, dijo Kara en un tono bajo. Sí, dijo Goku confundido. Pues que tu amiguita te ayude bien toda esta noche, dijo Kara colgando el teléfono. Goku se quedó con el teléfono en la oreja, no sabiendo por qué Kara le colgó. ¿Todo bien Goku? ¿Inconvenientes con Kara? Dijo Bárbara. ¿Estás listo bombón? La noche es larga, dijo Dinah entrando a la sala, con una peluca para disimular su apariencia. Goku al escuchar cómo lo llamó Dinah, un escalofrío recorrió su cuerpo. Sí, pero ¿por qué vas así? Dijo Goku mirando a Dinah. ¿Qué dirían si ven a una de las socias de la empresa con Kakaroto? Dijo Dinah. Es verdad, dijo Goku, poniéndose la máscara. Goku tomó de forma nupcial, listo para irse. Esta es mi parte favorita, cuando nos casamos Goku, dijo Dinah descaradamente. Bárbara rodó los ojos. A fin de capítulo.